Ayer es un asunto no de importancia menor. Ante la comisión del Senado, Marco Rubio llegó a decir que entre los logros que podían a 5 meses de la captura de Nicolás Maduro colocarse sobre la mesa y mostrarle al mundo, estaba que se había cerrado el helicoide, que es tristemente célebre, el peor centro de torturas de toda Latinoamérica. Y no es verdad, no es verdad. Nosotros recordamos con toda claridad cuando mandó a cerrar los centros de tortura, en plural, el presidente Donald Trump. Nosotros recordamos cómo cuando anunció que venía una ley de amnistía, que fue en el salón, en el auditorio del Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo allá en Caracas, dijo Delcy Rodríguez para que pusiera puchero. Diosdado Cabello entonces puso así. Diosdado Cabello la veía así mal, porque estaba hablando de la amnistía y estaba hablando en ese mismo acto del cierre del SEBIN, que fue por mucho tiempo controlado por uno de los que, como llamo yo en términos generales, ¿no?, ha protagonizado la matonería, el terrorismo de Estado de ese régimen de 27 años en Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Para aquel entonces había dicho Delcy Rodríguez que el helicoide iba a ser rescatado para centro deportivo y de esparcimiento de la familia policial y de las comunidades alrededor. Hubo luego unos videos en los que se veía que estaban pintando cosas ahí. Y adiós luz que te acabaste. Claro, todos sabíamos de las vigilias que seguían celebrándose a las puertas del SEBIN. En alguna de ellas estuvo doña Carmen Teresa Navas, recuerdan, Dios la tenga en la gloria, buscando a su hijo Víctor Hugo. Porque ayer también nuevamente el fiscal de Delcy Rodríguez, Larry DeBoe, vuelve a meter una puñalada con un comunicado que publicó falseando la verdad o tirando una manta de impunidad sobre los perpetradores de esa muerte. Pero quiero ir sobre los pasos del helicoide, porque allí también conocíamos nosotros, estuvo en la oficina del director recluido, no en malas condiciones, pero por varios días, Alex Saab. Y allí hubo oportunidad de que se reuniera Alex Saab con los federales de los Estados Unidos, particularmente con el FBI, con la DEA. Y allí se lograron los acuerdos de aportación testimonial de Alex Saab, que pronto comenzará a conocerse, porque como todos ustedes saben, con desprecio de por medio, como un delincuente migratorio, el régimen que antes lo tildaba de héroe humanitario y de su diplomático lo terminó entregando vía deportación a los Estados Unidos. Pero siempre supimos que había presos políticos allí y no entendimos de dónde sacó el secretario de Estado Marco Rubio la información según la cual el helicoide había sido cerrado. Creo que debe enmendar la plana. Él puede ciertamente decir que fue víctima de una mala información, pero obviamente si su comunicación es permanente con Delcy Rodríguez, ahí tenemos a la primera sospechosa de todo, ¿verdad? Porque familiares de los presos políticos en el SEBIN hablaron. Es el caso, por ejemplo, de la familia de unos tachirenses, Jackson Vera, y de Ricardo Curiel, que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos recoge en una de sus publicaciones, hablando directamente, pero bueno, ¿y para cuándo lo van a dejar?, al secretario Marco Rubio en este tono. Adelante. Vera, hermano del preso político Jackson Vera, que se encuentra detenido desde el 5 de agosto del año 2022, aquí en el helicoide. Tras el anuncio del secretario de Estado que el helicoide estaba cerrado, queremos desmentir eso, porque Jackson, así como Jackson, se encuentran otros presos políticos justamente ahí en el helicoide. El helicoide sigue operando, el helicoide sigue siendo un centro de tortura, porque mientras hayan inocentes allá adentro, es un centro de tortura. En el caso de mi hermano, Jackson,
por defender y valer los derechos, por soñar por una Venezuela libre y próspera, una Venezuela de oportunidades. Esto no es un delito. Mi nombre es Giancarlo Taller, hermano del abogado de Juan Ricardo Taller. Ricardo Taller está teniendo también su 5 de año 2022 con compañero Jackson. Están en el recorrido en el helicoide. Es para nosotros indignante, frustrante que después de 145 días de lucha, de vigilia constante, acá en el primer del Tribunal por su libertad, donde hemos sufrido cantidad de calamidades familiares y personales. No solamente mi familia, sino la compañera Jackson, venga el secretario de Estado a decir, manejar esta información. Señor secretario de Estado de los Estados Unidos, usted maneja una red de inteligencia, que una serie de más de 30 actas, le hago un llamado para que mañana mismo llame a los familiares y nos sentemos para contarle la realidad. El helicóptero está funcionando, quizás más de 30 detenidos, pero más de eso es lo que se está viendo. Nosotros como familiares, ver que se está declarando hoy que el helicóptero está cerrado cuando lo tenemos a nuestros compañeros y es ya, es justo y necesario exigir que se cumpla la libertad de Ricardo, de Jackson y de todos los presos políticos civiles y militares en Venezuela. Muy bien. 25 presos políticos hay. Junto a Ricardo y Jackson, 23 más, ¿no? En el helicoide. Que se sepa abiertamente. Alguien hizo mentir frente a la Comisión del Senado al secretario de Estado Marco Rubio. Él buscará el modo, porque es experto en estas cosas, obviamente. Si conoce a alguien en la Cámara del Senado es él, el ex senador Marco Rubio. Y buscará el modo más amable y más diáfano de dejar clara la situación, pero sobre todo de exigir el cierre no del helicoide, sino de todos los centros de tortura que permanecen abiertos en Venezuela. No es un asunto menor, repito, no es un asunto menor. Como tampoco es un asunto menor el que el día de ayer Larry DeBoe, el fiscal de Delcy Rodríguez, haya emitido un comunicado con el cual quiere ponerle punto y aparte al caso tan sentido por todos los venezolanos como el de la muerte, presumiblemente por asesinato de Víctor Hugo Quero, y el de la muerte por tortura a cuentagotas, sufrida en el curso de la búsqueda de su hijo, de doña Carmen Teresa de Navas. ¿Me acompañas, por favor? ¿Me acompañas? ONG y activistas rechazan comunicado del Ministerio Público sobre el caso de Víctor Hugo Quero porque tiene omisiones claves. Yo voy a leer para ustedes lo que el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, apuntó luego de conocido el comunicado de Larry DeBoe. Como era de esperarse, el fiscal de Delcy Rodríguez intenta culminar la investigación con una insólita conclusión. Primero, lo califica como privado de libertad, quitándole la condición de desaparecido, con lo que intenta exculpar el delito de desaparición forzada. Segundo, no es cierto que el Senamec haya tenido participación activa en la exhumación, de modo que cualquier análisis posterior que hubiera hecho quedó atado a la toma de muestras de un médico integral comunitario que dirigió la exhumación, de modo que no es posible saber si las muestras fueron las correctas. Tercero, no es un dato menor que utilizaron al IBIC para la identificación genética cuando en una época el laboratorio del Ministerio Público tenía acreditación de resultados por Portugal y por España que avalaban resultados. Sin embargo, pareciera no estar en discusión la identidad. Cuarto, se menciona una cantidad de diligencias de investigación, pero deliberadamente se omite mencionar los resultados. No se informa al país dónde estuvo Víctor Hugo Quero desde su detención hasta su muerte, lo cual implica un deliberado encubrimiento de la desaparición forzada. Quinto, los principios que rigen la investigación de muertes potencialmente ilícitas, se refieren al protocolo de Minnesota, obliga a establecer una línea de tiempo de los hechos jurídicamente relevantes, de modo que el Ministerio Público no informa quién lo detuvo, por qué, quién lo privó de libertad, en qué recintos estuvo y todos los entes públicos que negaron que estuvieron en manos del Estado. En fin, dice, es posible hacer un tratado de todo lo que está mal en este infame comunicado que intenta proteger a los implicados. Larry DeBoe, quien manda a monitorear lo que digo, exculpa a los perpetradores.
Tengo a el activista Rafael Narváez hablando al respecto. Vete directo al video, por favor. Escuchemos a Rafael Narváez. Bájale al ambiente. Por no mientan más. Lo han hecho durante 27 años de forma sistemática. Un sistema de justicia penal que hace metástasis, que violenta el debido proceso, el derecho a la defensa, a la garantía constitucional y derechos humanos, garantías judiciales. Víctor Hugo Quero murió bajo custodia del Estado. No se puede eludir esa responsabilidad. 10 meses ocultando el cadáver, la información de los familiares, tanto el juez que le negó la amnistía y la defensora del pueblo que ocultó la información. La exhumación no se hizo cumpliendo los procedimientos de ley. El protocolo de Minnesota fue vulnerado. No se aceptó experto forense independiente y quien lo hizo fue un técnico de bajo nivel. Ocultaron la información por más de 3 semanas y ahora el informe Rotten murió de muerte natural. No le mientan al país. ¿Hasta cuándo? Y los responsables de esa muerte, del ocultamiento de la información, no hay investigación penal para eso. No se va a procesar penalmente a los responsables de esa cadena de mando. De manera que, como activista por los derechos humanos, como parlamentario, por muchos años, levanto mi voz y no acepto ese informe forense y el comunicado del Ministerio Público. Asuma su responsabilidad. No mientan sistemáticamente. El presidente Donald Trump, cuando iba a abordar un vuelo rumbo a China, increpado por los periodistas de la Casa Blanca, dijo que vendrían las liberaciones de todos los presos políticos. Hasta la semana antepasada se contradecían. Los mismos Jorge y Delcy Rodríguez. Jorge prometía para el fin de semana 300 liberaciones, Delcy 500. Aquí está la verdad. Corte del día de hoy de parte del Foro Penal. Vamos a verlo de inmediato. Monitoreamos, señala que existen 404 presos políticos en Venezuela todavía. 404 presos políticos. Vete, por favor, a la publicación del cuadro en el que se resume la situación de mora de Delcy, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y todos ellos, para la liberación de todos ellos. 369 hombres, 35 mujeres, 225 civiles, 171 militares, 403 adultos y un adolescente. De uno no se conoce su destino o paradero. 404. Luego de la pausa estaremos con nuestro invitado Simeón García, CEO de Acerca Airlines. Es un experto en asuntos aeronáuticos, empresario venezolano. No se muevan de ahí.